ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho de Familia, Procesal de Familia y Redacción Jurídica, el mismo que viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho en convenio con nuestra institución. Recordarles que la sesión del día de hoy es nuestra cuarta sesión, el mismo que se va a abordar el tema de la filiación matrimonial e impugnación de la filiación, el mismo que estará a cargo por nuestra ponente, la doctora Rocío Alfaro Lareanco, quien es abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, tiene el grado de magíster en mención en Derecho Civil. A la fecha, la doctora se viene desempeñándose como jueza del Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de Ayacucho. Bien, doctores, recordarles que aquellos que desean formular sus preguntas pueden realizarlo a través del chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante que desea formular su pregunta. Recordarles que las preguntas deben ser concretas, concisas y de acuerdo al tema que nuestra ponente va a abordar el día de hoy. De la misma forma, doctores, se les pide estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla. Hay que guardar respeto a nuestros colegas quienes se encuentran en la plataforma Zoom y a todos nuestros participantes quienes nos están viendo a través del Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Bien, doctora Rocío, con ello le doy el uso de la palabra para dar inicio a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora Rocío. Bien, buenas noches, Suri, muchas gracias. Primero quiero agradecer a ANDAP por la invitación para poder ser parte de este curso especializado en Derecho de Familia y darle la bienvenida a nuestros estudiantes, a los colegas, para el día de hoy poder tocar un tema tan importante como es lo que es la filiación y la impugnación de la paternidad. Nuestra clase va a consistir en dos momentos: el aspecto teórico, en el cual vamos a estudiar qué es la filiación, las clases de filiación, entre ellas la filiación matrimonial, el procedimiento de filiación extrajudicial, judicial, el procedimiento de filiación judicial y el procedimiento de impugnación de paternidad. Voy a procurar avanzar rápido el aspecto teórico para que tengamos tiempo suficiente en la cual ustedes puedan efectuar sus preguntas. Bien, como lo ha indicado la moderadora, sus preguntas hay que tratar que sean puntuales para que todos tengan la oportunidad de preguntar, porque a veces nos gana la hora. Bien, vamos a iniciar dicho esto. Y tenemos pues nuestra diapositiva el día de hoy. Nuestra clase es la filiación e impugnación de paternidad. Bien, nosotros debemos de partir para hablar de filiación en qué conceptualizamos o cómo la entendemos. Porque la filiación está relacionado a este vínculo parental que existe entre los padres y los hijos. Este vínculo que puede ser consanguíneo o puede ser civil. Porque sabemos que uno puede filiarse porque es la relación padre-hijo, y lo firmo a mi hijo y es el acto de filiarme, o también puedo filiarme con personas que no mantienen mi misma sangre, como en el caso de las adopciones. Bien, vamos a desarrollar todo ello el día de hoy. Lo importante es que nosotros entendamos primero cuál es el concepto de filiación. Para el autor Inostroza Mínguez, la denominación más apropiada respecto a la filiación es hablar de la relación paterno-filial, porque desde la posición del hijo, lo correcto es poder llamarlo filiación. Pero si nosotros hablamos de la posición de los padres, lo correcto es llamarlo paternidad o maternidad. En general, la relación paterno-filial es el vínculo que une a una persona descendiente de un tronco común. Sabemos nosotros que el tronco común es el que está conformado por el progenitor. En el tronco común se encuentran las personas desde las cuales nosotros vamos a descender.
El tronco común está conformado, por ejemplo, por los abuelos, los padres, los hijos. Las ramas del árbol genealógico, estas ramas colaterales, ya vienen a ser el desprendimiento de las relaciones con terceros, como por ejemplo el hecho de que existan hermanos, existan primos, tíos, sobrinos, esas ya vienen a ser ramificaciones del tronco común que nosotros vamos a tener. Si hablamos de la filiación, hablamos del entroncamiento existente entre un padre y un hijo. Vamos avanzando y debemos de saber que en nuestra legislación peruana está prevista dos clases de filiación y estas se distinguen por la existencia o ausencia del matrimonio entre los padres. Porque en un primer momento hablaremos de lo que es la filiación matrimonial y en un segundo momento de lo que hablaremos sobre la filiación extramatrimonial. Estas dos clases de filiación han sido recogidas por nuestra norma sustantiva en el Código Civil. Y primero se refiere a la filiación matrimonial y nos dice que ésta se dará cuando existe un matrimonio. ¿Qué clase de matrimonio? Un matrimonio civil. Cuando un varón y una mujer hayan celebrado el matrimonio civil y dentro de este nazca un menor, se entiende que ese menor es hijo de esos cónyuges. El niño o niña nacida o nacido durante la vigencia del vínculo matrimonial se presumirá hijo del esposo. Esta presunción se extiende incluso hasta los concebidos antes del matrimonio, así como a los nacidos en una fecha posterior al término del matrimonio, pero que hubiesen sido concebidos dentro de él. Esta es la presunción iuris tantum que está concebida en el artículo 361 del Código Civil. Por tanto, para nosotros poder inscribir en el registro civil de una municipalidad o ante la RENIEC el nacimiento de un menor dentro de este vínculo matrimonial, podemos hacerlo solo con la participación de uno de los cónyuges, porque presentaremos el certificado matrimonial, el acta de matrimonio, y esta es la prueba idónea para poder nosotros aseverar que ese menor es hijo de ese matrimonio. Entonces, la prueba que dará la filiación en un caso de un menor que nació dentro de un matrimonio, más que su nacimiento, será el acta de matrimonio, porque ese menor será considerado hijo de ese matrimonio, aunque en la realidad puede ser de otro progenitor. Sin embargo, si es que se diera el caso de que la madre registra a este hijo a sabiendas que no es de su cónyuge, sino de otro progenitor, queda a salvo el derecho del cónyuge perjudicado en impugnar la paternidad. Entonces, a manera de repaso, debemos saber que la filiación matrimonial se da cuando existe un matrimonio y se prueba con el acta de matrimonio. No hay necesidad que el papá vaya a firmar a su hijo, bastará con que la mamá vaya con el acta de matrimonio y ese niño quedará registrado como tal. Bien, ahora pasaremos a ver lo que es la filiación extramatrimonial. ¿Cuándo se da la filiación extramatrimonial? Se da cuando no existe un matrimonio, cuando un menor es concebido y nacido fuera de un matrimonio, lo que significa que el establecimiento de la filiación paterna no será automática. ¿Por qué? Porque la filiación es divisible, es decir, cada uno de los progenitores, en el caso de que no exista un matrimonio, es libre de poder establecer la filiación con el niño o la niña. Y lo pueden hacer de manera junta o de manera separada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un menor nace fuera de un matrimonio, ya no existe la presunción iuris tantum, ya no existe la presunción de que se daba en el caso del matrimonio.
Cuando un niño nace fuera del matrimonio, es el padre y la madre quienes tienen que filiarse de manera voluntaria, porque la filiación es un acto autónomo y voluntario. Y solo aquel que vaya y firme al menor por su propia voluntad se estará filiando con ese niño. Es divisible porque puede ser que los dos vayan juntos a firmar al menor o puede ser también que cada uno vaya por su lado. Lo importante es que se dé la manifestación de voluntad de filiarse con aquel menor. La presunción de la paternidad que hablamos en la filiación matrimonial es un efecto del matrimonio y no tiene nada que ver con la filiación extramatrimonial, ya que si nosotros queremos la intervención de alguien para filiar, el único llamado a poderse filiar es la persona por su propia voluntad y en caso éste se niegue a hacerlo, tenemos al juez, que es el encomendado por nuestra legislación a declarar la filiación. Avanzamos y debemos de saber que el reconocimiento de un hijo extramatrimonial es un acto unilateral, porque solamente el progenitor puede reconocerlo. Es un acto declarativo. ¿Por qué declaro la paternidad de un menor? Es solemne e irrevocable, porque requiere de una solemnidad, de una formalidad para su validez. ¿Y cuál es? Que el que señala ser el padre ponga su rúbrica en el acta de nacimiento. Es irrevocable porque después de firmado un menor, yo no puedo decir a la media hora, ay, señor del reniego, un ratito me confundí, quiero por favor revocar mi firma de ese acta. No, una vez que tú estampas tu firma en el acta de nacimiento, la única forma para que tú puedas decir que ya no esté ahí tu firma, tu apellido o impugnes ese acta es a través de un proceso judicial y solo a través de sentencia judicial podrá declararse nula ese acta de nacimiento. Y no admite modalidad, no puede existir modalidad o se podría decir una, ¿cuál es este término? Que haya una condición. No existe condiciones para que pueda una persona reconocer libremente a su hijo. Bien, pero debemos de saber que cuando este reconocimiento no se da de forma voluntaria por parte del progenitor, es que esta parte perjudicada, se podría decir el menor representado por su madre, puede recurrir a la vía judicial. Y es así que el artículo 402 del Código Civil señala que la paternidad extramatrimonial podrá ser judicialmente declarada en los siguientes casos. Primero, cuando exista escrito indubitado del padre que admita que ese menor es su hijo. Puede darse en los casos de lecturas de testamento, porque debemos de saber que en un testamento un padre puede reconocer la paternidad de un menor. Luego, cuando se halle el hijo hasta un año antes de la demanda en posesión constante de estado de hijo extramatrimonial comprobado por actos directos del padre o de su familia. Tercero, cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de concepción. Para este efecto se considera que hay un concubinato cuando se une un varón y una mujer y hacen vida en común como si estuviesen casados sin estar. También se puede declarar la filiación extramatrimonial en los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer cuando la época de la comisión del delito coincida con la época de la concepción. Luego tenemos los casos de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea a la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable. Y finalmente, la causal que más utilizamos, cuando se acredite el vínculo parental entre el supuesto padre y el hijo a través de una prueba científica
que es la prueba de ADN, u otra prueba con mayor o igual grado de certeza. El juez desestimará cualquiera de las presunciones que hemos señalado cuando se hubiera realizado una prueba de ADN. A la fecha, la única prueba certera para acreditar si un padre es un demandado es padre biológico del menor es la prueba de ADN. Ante una prueba de ADN no hay medio probatorio que la cuestione, no hay medio probatorio que la invalide, porque vamos a ver en el procedimiento que estas personas que se someten al proceso judicial de filiación extramatrimonial van a tener la oportunidad de presentar una contraprueba. ¿Bien? Debemos saber que mediante la ley 27048, que ha sido promulgada el 31 de diciembre de 1998, se han dado diversas modificaciones al Código Civil y se incorporó por primera vez a nuestra legislación lo que es la prueba de ADN como un medio certero para establecer la existencia del vínculo parental. A la fecha, todas las presunciones que les he señalado, que el menor viva aparentemente como hijo extramatrimonial, que se haya dado el rapto de la mujer, que se acredite la violación u otros, se supera y han sido reemplazadas por el inciso 6 que nos habla de la realización de la prueba de ADN. A la fecha, el proceso de filiación extramatrimonial está regulado por la ley 3628, que es la ley que establece el proceso de filiación extramatrimonial. Y bien, pasamos a lo que es este procedimiento. ¿Qué nos dice esta ley 3628? Nos dice que cuando exista un menor que no haya sido reconocido por su progenitor, bien, este puede iniciar un proceso judicial. ¿Y por qué es tan importante que un menor siga representado por su madre un proceso judicial? Porque nosotros sabemos que todas las personas tienen derecho a una identidad y más aún los menores de edad porque son considerados personas en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, cuando existe un menor que no ha sido reconocido, corresponde que su progenitora recurra a la vía jurisdiccional al proceso judicial para poder lograr un reconocimiento. Para poder iniciar este proceso, la madre del menor tiene a elección contratar un abogado de su gusto, recurrir a la defensa pública, que son abogados gratuitos, o dirigirse a un juzgado de paz letrado para que le podamos obsequiar un formulario de filiación extramatrimonial. Debemos de saber que esta demanda se interpone ante juez de paz letrado, que es el juez competente. Bien, según las reglas de la competencia, cuando nosotros demandamos a una persona natural, es decir, a una persona común y silvestre, se debe demandar en la jurisdicción del domicilio de esta persona. Pero estando a que al proceso de filiación se le puede acumular como pretensión accesoria la prestación de alimentos, podemos aplicar lo que es la competencia facultativa. ¿Qué significa esto? Que quien demanda podrá escoger si demandar en la jurisdicción del domicilio del demandado o demandar en la jurisdicción del domicilio de la demandante. Entonces, al acumularle la pretensión de alimentos, le podemos aplicar la competencia facultativa. La competencia del juzgado es del juzgado de paz letrada. Bien, entonces nosotros iniciamos, ya sea por una demanda convencional o ya sea a través de un formulario, se interpone la demanda de filiación de paternidad extramatrimonial. Una vez ingresada la demanda, el juez verifica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 424 y 425 y que no esté dentro de las causales de inadmisibilidad ni de improcedencia, y el juez procede a emitir
el auto que contiene el mandato declaratorio de filiación extramatrimonial. ¿Cómo es esto? Se preguntarán ustedes. ¿No, el primer acto no es un auto admisorio? Sí, pero en el caso de los procesos de filiación extramatrimonial, este auto admisorio se denomina mandato judicial de declaración de paternidad extramatrimonial. Con esta resolución, nosotros iniciamos el proceso, en la cual le señalamos a la parte demandada que estamos emitiendo este mandato por el cual se le exhorta, se le conmina a que pueda reconocer a su hijo. Bien, y si éste considerase que no es su hijo, puede presentar su oposición dentro de los 10 días. Si es que está acumulada la prestación de alimentos como pretensión accesoria, se le señala que también puede absolver la demanda respecto a esta pretensión en el plazo que se le ha concedido, que son 10 días. Entonces, esto se le notifica a la parte demandada y se preguntarán ustedes, ¿cómo presenta oposición el varón a quien se le imputa ser padre de un menor? Pues bien, la ley señala que la única forma por la cual un varón que es emplazado por filiación extramatrimonial puede oponerse es someterse al resultado de la prueba de ADN. No hay otra causal para oponerse. La única causal es que tú señales y digas que te allanas a los resultados de la prueba de ADN y para lo cual debes de adjuntar el contrato con un laboratorio que practique esta prueba. Es lo único. Bien, yo no puedo oponerme a la filiación extramatrimonial señalando otra causal. Bien, no puedo porque será declarada liminarmente improcedente. El único motivo para yo oponerme es someterme a los resultados de la prueba de ADN. Y se preguntarán ustedes, ¿quién costea este resultado de esta prueba de ADN? ¿La demandante, el demandado, a mitad? No, quien la costea es el demandado. El demandado costea íntegramente la prueba de ADN. Bien, vamos avanzando. Una vez que presenté la oposición, allanándome a los resultados de la prueba de ADN, el juez verificará que tu escrito de oposición cumpla con las formalidades que establece nuestro Código Procesal Civil para absolver una demanda. Verificará los aranceles judiciales, verificará que esté el contrato con el laboratorio para la prueba de ADN. Y una vez verificado, dará por admitida la oposición y señalará fecha para la primera audiencia, que es la audiencia de toma de muestra. A esta audiencia de toma de muestra asiste la demandante y el menor que se demanda sea reconocido, el demandado y un representante del laboratorio en el cual el demandado contrató la prueba de ADN. Y en presencia del juez se procede a extraer las muestras epiteliales por saliva y las muestras sanguíneas a través de una toma de muestra de sangre. Bien, dependiendo del laboratorio que tú contrates, es que se extrae la saliva y la sangre o en algunos casos solo la sangre. Tenemos infinidad de laboratorios. No vayamos a pensar que solo existe uno. El más conocido es BioLine. Tenemos BioLine, BioSync, tecnología del ADN e incluso otros mucho más pequeños. Bien, la elección es del demandado. Entonces, una vez que se saquen las pruebas de sangre y de saliva, estas son introducidas a un sobre. Bien, a un sobre. ¿A quiénes se les extrae esta muestra? A los tres, a la mamá, al niño y al presunto padre. Se le extrae las muestras a los tres en duplicado, 2 muestras a cada uno. Un juego se introduce en un sobre que va a ser el utilizado para la prueba. Y la otra muestra se introduce en otro sobre que es utilizado para la contraprueba. Y estos 2 juegos de muestra
son introducidos en un sobre que es lacrado, firmado por las partes y el juez para que sea remitido al laboratorio. El laboratorio te devuelve los resultados de la prueba de ADN aproximadamente entre 20 días a 30 días calendario. Una vez que el juzgado recibe el resultado de la prueba de ADN, el resultado viene en un sobre completamente lacrado, cerrado, junto con un oficio. Con un oficio nos remite. Señor juez, remito el resultado de la prueba de ADN por triplicado. El resultado está dentro del sobre. Lo que procede a hacer el secretario es a entregar el sobre al magistrado para que lo custodie y procede con el oficio a proveer la entrega del resultado y señalar fecha para una siguiente audiencia, que es la segunda, que se denomina audiencia de apertura de sobre. Bien, la audiencia de apertura de sobre se realiza de igual manera en presencia de la demandante y del demandado. Es opcional que la demandante vaya con su hijo o no. Lo importante, como es menor de edad, su presencia no es indispensable. Lo importante es que vaya quien demanda y el demandado. Solo los dos asisten con sus respectivos abogados si así lo consideran a la audiencia de apertura de sobre. Entonces, el juez procede a mostrarles el sobre completamente lacrado que ha sido remitido por el laboratorio. Y en presencia de ellos, previa conformidad del lacrado, procede a aperturarlo. Dentro del sobre, casi siempre, en la mayoría de laboratorios, vienen 3 juegos del resultado. Procede a entregar uno a cada parte y a leer la conclusión del resultado del ADN. Entonces, en esta conclusión señala si es que el demandado es padre o no del menor y nos habla de una probabilidad del 99.99999% y nos señala que ha sido excluido cuando no es padre o es el progenitor del menor. Cuando hablamos que sí es el progenitor, hablamos de un resultado positivo, porque sí es el padre. Y si es que sale el resultado negativo, es porque no es el padre. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo determina el laboratorio si es padre o no? Esa es una prueba genética, porque todos los seres humanos tenemos alvéolos dentro de nuestra carga genética. Y nuestra carga genética va transmitiéndose de generación en generación de padres a hijos. Y por lo menos debe de existir una identidad de determinados alvéolos para poder afirmar si eres progenitor o no de ese menor. Entonces, si es que el resultado sale positivo, es decir, si es el padre, se procede a emitir la sentencia. ¿Qué voy a resolver en la sentencia? Primero, declarar infundada la oposición. ¿Por qué? Por gusto se opuso, si es el padre. Y segundo, declararé judicialmente la paternidad del demandado respecto al menor, además de condenarlo al pago de costas y costos procesales. Pero, ¿qué ocurre si el resultado es negativo? No es el padre. Procedo a declarar en sentencia fundada la oposición e infundada la pretensión de alimentos y condeno a la demandante al pago de costas y costos procesales. ¿Y qué va a contener este costos y costas procesales? El valor de la prueba de ADN. Bien, en la etapa final se emite la sentencia cuando es positivo el resultado, se declara consentida la sentencia y se remite los partes al registro correspondiente, ya sea la municipalidad o el RENIEC, para que proceda a emitir una nueva acta de nacimiento del menor con el reconocimiento judicial. Ahora bien, en esta estación, cuando nosotros aperturamos el sobre con los resultados de ADN, la parte puede señalar, bien,
que desea someterse a una contraprueba. Bien, en este estado de apertura de sobre, la parte puede señalar, ya sea la demandante o el demandado que no esté de acuerdo con la prueba, puede señalar que quiere realizar la contraprueba. ¿Cómo se realiza la contraprueba? La contraprueba se realiza o es ofrecida por quien no esté conforme y es él quien asume el costo de dicha prueba. ¿Qué quiere decir? De repente el resultado es negativo y señalan que no es el padre. La demandante puede no estar de acuerdo y ella ofrece la contraprueba y dice, señor juez, yo quiero la contraprueba. Entonces el juzgado le concede el plazo de 3 días para que presente el contrato con el laboratorio de su preferencia. Pero si el resultado hubiese sido positivo y es ya también el demandado el que mandó a hacer la prueba que no está conforme, él puede también ofrecer la contraprueba y señalar que se realice en el mismo laboratorio que ya contrató o en un nuevo laboratorio. Es importante que lo puedan hacer ahí la referencia en la audiencia de apertura de sobre. Bien, así es como termina el proceso de filiación extramatrimonial en sede judicial. Acá les he traído el flujograma, que es exactamente todo lo que les he explicado, pero que está en un esquema para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Me olvidaba, como sea acumulado como pretensión accesoria a la prestación de alimentos, el juez en la sentencia con resultado positivo procede a fijar el monto de la pensión alimentaria. Si es que el obligado no estuviese de acuerdo con el monto de la pensión, tiene libre su derecho de interponer su recurso de apelación, el cual va a ser elevado a la instancia superior jerárquica, que es el juzgado especializado en familia. Bien, entonces el juzgado especializado de familia actúa como segunda instancia en los procesos de filiación extramatrimonial. Dicho esto, vamos a iniciar nuestro segundo tema, que trata de la impugnación de paternidad. ¿Qué ocurre cuando yo he reconocido a mi hijo de manera voluntaria o cuando me han demandado filiación y sin que yo conteste, bien, me han declarado padre? Me olvidaba. Miren ustedes aquí. Hemos hablado de cómo es el procedimiento cuando hay prueba de ADN. Bien, pero ¿qué ocurrirá si es que le notifican al demandado y el demandado no dice nada? Pasan los 10 días y no formula oposición. ¿Qué ocurre? El juez procede a emitir inmediatamente la sentencia. Así lo señala la ley 3628. Si el demandado en un proceso de filiación extramatrimonial no contesta la demanda, no se opone, el juez procederá a emitir sentencia inmediatamente declarando la paternidad del menor respecto al demandado. Bien, entonces, si es que contesta y se opone, seguimos el procedimiento con la prueba de ADN. Pero si es que el señor no dice nada, inmediatamente se procede a emitir sentencia. Entonces, cuando nosotros hemos reconocido voluntariamente un menor o cuando nosotros hemos sido demandados por filiación extramatrimonial y no hemos presentado oposición y nos declararon padres del menor, tenemos expedito nuestro derecho de impugnar la paternidad. ¿Cómo se podrá impugnar la paternidad dentro del Perú? Pues bien, la impugnación de paternidad dentro de nuestro país es un proceso legal que busca anular la declaración de paternidad de un hijo y se fundamenta en motivos como la falta de vínculo biológico o consanguíneo. O también se puede fundar en errores en la declaración, coacción o fraude. Este procedimiento permite cuestionar legalmente la relación paterno-filial existente entre el padre y el hijo,
requiriendo la presentación de una demanda ante el Poder Judicial, específicamente ante el Juzgado de Familia, y la presentación de las pruebas que respalden esta impugnación. ¿Cómo será entonces este proceso? Inicia con la presentación de una demanda ante el Poder Judicial dirigido al juzgado de familia de la jurisdicción donde vivan los demandados. Bien, aquí rige la competencia general de los procesos, que es demandar dentro de la jurisdicción de la parte demandada. En la demanda se deberán de especificar los motivos y circunstancias de la impugnación y deberán de adjuntar todas las pruebas que vayan a respaldar los fundamentos de hecho de la demanda. Tras la presentación de la demanda, se corre traslado, una vez admitida, se corre traslado a las partes involucradas, incluyendo el presunto padre, la madre o en algunos casos incluso al hijo. Durante el periodo de pruebas, las partes están llamadas a presentar las evidencias como la prueba madre, que es la prueba de ADN, la cual va a respaldar todos los argumentos de la impugnación. En caso que tú no cuentes con una prueba de ADN, podrás solicitarla a través de un juez mediante un proceso judicial. ¿Será que dentro del proceso lo puedes solicitar? Puede ser, pero lo correcto sería que tú ya tengas una prueba de ADN antes de iniciado el proceso. ¿Y cómo la puedes obtener? A través de una prueba anticipada, con la cual tú vas a garantizar la toma de muestras, la realización del ADN antes de iniciar tu proceso de impugnación de paternidad. Entonces, el juez procederá a evaluar las pruebas que tú has presentado y emitirá una sentencia que determina la validez o nulidad de paternidad impugnada. Puede ser que la declare infundada, como también podrá ser que la declare fundada. Pregunta será, ¿en qué proceso se tramita la impugnación de paternidad? Pues la respuesta es que se tramita en un proceso lato, es decir, se tramita en el proceso de conocimiento. Proceso de conocimiento, ¿por qué? Porque es el proceso más completo, el cual tiene todos los estadios procesales que van a poder permitir determinar a ciencia cierta quién es el padre del menor y de acuerdo a ello disponer si es fundada la impugnación y nula el acta de nacimiento o declarar infundada y mantener la vigencia del acta de nacimiento y con ella la filiación entre las partes. ¿Cuáles serán los requisitos y los plazos? Bien, ¿quién podrá impugnar la paternidad de un menor? ¿Quién podrá impugnar? Lo puede hacer el mismo padre biológico, la madre, el propio hijo, según corresponda. Puede declararlo el padre legal. Puede interponer la demanda, no declararlo, interponer la demanda, el padre legal, aquel que firmó de repente a sabiendas que no era su hijo, de repente engañado firmó el padre legal. Puede interponer la impugnación el padre biológico, puede interponer la impugnación la madre o el propio hijo. Bien, el plazo para presentar la impugnación, bien, lo establece el artículo 137. Ay, perdón, ¿qué pasó? Lo establece el artículo 137 del Código Civil, ya que señala que la paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, pero también nos señala el código que podrá ser impugnada por el progenitor. Bien, el progenitor también podrá impugnarla. Esto nos lo señala el artículo 400. Bien, nos dice que el padre podrá impugnarlo dentro de los 90 días posteriores a la filiación. Pero estos artículos han sido bastante cuestionados porque se han constituido o se han
establecido como una barrera de acceso a la justicia por parte de los progenitores, por lo cual ha existido pronunciamiento de la Corte Suprema al señalar que no la inaplicación de estos artículos en los casos concretos. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres impugnar la paternidad y ya pasaron los 90 días o ya pasó el año desde la inscripción de la filiación, tú lo puedes hacer solicitando la inaplicación de estos artículos porque así ya se ha pronunciado la Corte Suprema. Bien, lo importante aquí es poder determinar quién es o no el progenitor. Y se deberán de presentar las pruebas más sólidas como son el resultado de la prueba de ADN, la cual va a respaldar la impugnación. Pero acá vamos a hablar de un tema muy importante. Cuando se da la impugnación de la paternidad, bien, nosotros, los jueces, tenemos que hacer, digamos, demandamos la impugnación bajo el sustento que no es mi hijo, tengo la prueba de ADN. Bien, yo lo he criado como mi hijo engañado, que era mío, mi hijo ya tiene 15 años y yo me entero, le saco una prueba de ADN y me entero que no es mi hijo biológico. Bien, pido que se inaplique el artículo 400, el artículo 137. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me admiten a trámite mi demanda. El juez verifica perfectamente que no es su padre biológico, pero el juez deberá de analizar la identidad dinámica y la identidad estática que tiene ese menor respecto a su padre legal. El juez hará un análisis mucho más allá de declarar fundada o no la impugnación de paternidad, sino tendrá que hacer un análisis de la identidad que tiene este menor respecto a su padre legal. Existe jurisprudencia en la cual el menor sigue o mantiene el apellido de su padre legal, que no es su padre biológico. ¿Por qué? Porque el menor puede ya tener una identidad establecida frente a la sociedad, como es en el caso de los menores que ya no son tan pequeños, que tienen 15 años, que tienen 16 años, tienen una identidad establecida. A esa edad cambiarle los apellidos podría ser contraproducente y podría causarle daños psicológicos. Estos aspectos tienen que ser valorados por el juez al momento de resolver la impugnación de paternidad. Y no solo es el tema del cambio del apellido, sino se tiene que analizar los lazos o vínculos que se han desarrollado entre el padre legal y este menor. Y dependiendo de ello, el juez tomará una decisión respecto a si se va a proceder a cambiar o no los apellidos del menor. Ahora bien, vamos a hablar finalmente de los motivos para pedir una impugnación de paternidad. La impugnación puede estar basada en diversos motivos. Nuestra legislación contempla diferentes situaciones en las que una persona busca anular el reconocimiento de la paternidad. Los casos más comunes son, primero, la falta del vínculo biológico, que quiere decir que el menor no sea mi hijo. Esta es la causa más común, ¿bien? Ya sea porque a veces hay caballeros que se unen a una mujer que está en estado de gestación y al alumbramiento deciden reconocerlo a sabiendas que no es su hijo biológico e inician una relación con la madre. Termina la relación con la madre y estos señores quieren también terminar la relación con el hijo. Entonces quieren demandar su impugnación de paternidad, falta de vínculo biológico. O tenemos el caso de un caballero que firmó a un menor creyendo que era su hijo. Y en el transcurso del tiempo se realiza una prueba de ADN, resulta que no es su hijo, falta de vínculo biológico. Segundo, el segundo caso es cuando existe error en la declaración. Bien, en ocasiones las declaraciones de paternidad pueden realizarse por error, ya sea por una confusión de identidad o malentendidos. Si existe la evidencia de este error en la declaración,
se puede impugnar para corregir tal situación. Tercero, tenemos el caso de coacción o fraude. Este se da cuando la declaración de paternidad se obtuvo mediante coacción, amenaza o fraude. Si es que nosotros como demandantes consideramos que esta es la causal sólida para impugnar la paternidad, podemos hacerlo. Pero la justicia buscará proteger los derechos de las partes involucradas y únicamente corregir las situaciones injustas. Cuarta causa, descubrimiento de nuevas pruebas. El avance de la tecnología, como es el ADN, ha permitido descubrir nueva evidencia que puede cambiar el sentido y la concepción de la paternidad. Bien, lo que les decía, un padre que creyó toda su vida que era su hijo biológico y que por ahí le entró la duda y sacó una prueba de ADN a su hijo y resulta que no existe vínculo consanguíneo. En esos casos, esta persona tiene legitimado su derecho para buscar la impugnación. Y finalmente, tenemos el caso de desconocimiento de paternidad, que se da en los casos donde la persona que busca impugnar la paternidad no tenía conocimiento de que se le había reconocido como padre del menor y por lo cual inicia el procedimiento de impugnación. Bien, esto se da mayormente en los casos en los cuales han sido demandados los caballeros y estos no han de repente tomado a tiempo conocimiento del proceso o han dejado pasar los plazos y los declararon padres. Bien, estos no saben a ciencia cierta si son o no son sus hijos, pero a través de un proceso de impugnación de paternidad y la realización de la prueba de ADN se va a vislumbrar toda esta duda y van a poder establecer si era o no el progenitor. Bien, queridos estudiantes, estas son las causas de la impugnación de paternidad y lo que les he podido explicar. Si es que nosotros vamos a hablar de cómo es el procedimiento de la impugnación de paternidad, nos vamos a remitir a la norma adjetiva, al libro que establece el proceso de conocimientos, al título que establece el proceso de conocimiento, que es interponer la demanda, se admite a trámite a través del autoadmisorio, se corre traslado a las partes demandadas por el plazo de 30 días para que absuelvan la demanda. Con la contestación o sin ella se procede. Si contestan la demanda, se da por contestada y se procede a solicitar a las partes que puedan fijar los puntos controvertidos. Si es que fuese declarado rebelde de igual manera, se fijan los puntos controvertidos y se admiten los medios probatorios. Si es que ameritase la realización de una audiencia de pruebas, se convoca una audiencia de pruebas. Caso contrario, se supera la estación de audiencia de pruebas si las pruebas son de actuación inmediata y se procede a emitir una sentencia. Es el procedimiento de conocimiento, que es un proceso lato y un poco largo, sí, que en el tiempo puede durar hasta más de un año, sí, y si es que se va a una segunda instancia puede durar mucho más. Como inicia en un proceso, en un juzgado especializado de familia, su segunda instancia es la sala civil o en los casos que no haya sala especializada, una sala mixta. Y al ser la sala su segunda instancia, es pasible de interponer el recurso extraordinario de casación. Bien, queridos estudiantes, con esto hemos terminado el aspecto teórico de nuestra clase y vamos a proceder a escuchar sus preguntas a través del micrófono y a través del chat. Quedo atenta a ellas. Le pido por favor a la moderadora que pueda proceder a activar los micrófonos de los estudiantes. Muy bien, doctora. Se le va a habilitar el audio a la doctora Jacqueline Castillo. Atenta, doctora, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, le escucho. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Agradeciéndole su respuesta. Tengo dos preguntitas.
Sí, Si a un mayor de edad, un mayor de edad puede demandar reconocimiento de paternidad, ya cuando tiene 30 años, y si se puede adoptar a un menor y cambiarle el apellido. Esas son mis preguntas, gracias. perfecto. La primera pregunta, ¿podrá un adulto, un mayor de 18 años, demandar filiación extramatrimonial? ¿Qué quiere decir? Que nunca me reconocieron. Bien, yo tengo 30 años, nunca me reconocieron y yo quiero demandar la filiación. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que sí. La respuesta es sí. ¿A quién voy a demandar? A mi supuesto progenitor. ¿Qué ocurrirá si es que mi progenitor ya murió? ¿Será que me voy a quedar irreconocida? ¿Que me voy a quedar sin ser reconocida por mi progenitor? La respuesta es no. Así haya fallecido mi supuesto padre, yo puedo demandar a su sucesión intestada o a sus herederos y puedo realizarme la prueba de ADN con los hijos que él hubiese tenido o con los supuestos abuelos. Entonces, una persona mayor de edad sí puede demandar filiación extramatrimonial sin ningún problema. Ahora, una segunda pregunta. Tengo el caso de un menor que ha sido reconocido por filiación extramatrimonial y luego se sigue un procedimiento de adopción. ¿Podrán cambiarle el apellido? Por supuesto que sí, porque una vez que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Adopciones, bien, realiza el procedimiento de adopción y dan en adopción al menor, se procede a emitir un nuevo acta de nacimiento en la cual se le consignan los datos del menor ya con sus padres adoptivos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Frente al doctor Víctor Tapia, se le está habilitando el audio, doctor. Adelante. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí le escucho. Gracias, doctora. Es un caso que me pasó. Ya, el 2013 le dieron la paternidad a una persona por un proceso de filiación extramatrimonial, pero él no se opuso al proceso de filiación, solo se opuso a los alimentos. Entonces no Ya, hubo prueba de ADN y el juzgado le dio la paternidad de esta persona. exacto. Hasta ahí correcto el proceso. Pero después de 5 años, esta persona se hace un ADN interno con los hijos, usando unos seudónimos y sale el resultado negativo. Se presentó la impugnación y el juez la rechazó, ¿ya? Porque, bueno, la rechazó porque era cosa juzgada ya la paternidad. Ya era cosa juzgada porque hubo una sentencia en 2012, 2013. Se volvió ¿Dónde a presentar, planteó la impugnación? ¿En un proceso en el juzgado de familia? así es, en el juzgado de familia. Qué raro. ¿Y usted 2 veces apeló? todavía. La segunda vez se volvió a presentar el proceso en el juzgado de familia y ya con identificación del presunto padre y volvieron a presentar la exención de cosa juzgada y el juzgado la aceptó y rechazó el proceso de filiación y de ¿Usted impugnación de apeló? paternidad. ¿Perdón? ¿Usted apeló? No, no se apeló. Pero los Debió de haber apelado. 2 veces distintos juzgados especializados rechazaron por la excepción de cosa juzgada. ¿Cuál es su pregunta? Entonces, ¿qué procedimiento sigue? Porque los dos juzgados me dijeron que no procede hacer impugnación porque ya es cosa juzgada. Como quien Tendría que dice, leer, tendría que leer esas sentencias, perdón, tendría que leer esas resoluciones para darte una respuesta del por qué rechazaron. No podría ser cosa juzgada. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando aquí es la impugnación de paternidad y no existe otro proceso donde se haya determinado la impugnación, ¿o sí? Porque el hecho que se haya declarado judicialmente la paternidad en un juzgado de paz letrado, en un proceso de filiación extramatrimonial, da la condición de calidad de cosa juzgada a ese proceso de filiación. Y no podría yo
deducir excepción de cosa juzgada en una materia diferente. O sea, no puedo decir yo cosa juzgada porque se declaró fundada la filiación, no. Sería cosa juzgada si es que ya se ventiló antes un proceso de impugnación y por ejemplo, hubiese sido declarado infundado y haya sido consentida la sentencia. En ese caso sí sería cosa juzgada. No podríamos nosotros hablar de cosa juzgada de otro proceso diferente, en materia diferente, e incluso tramitado en instancia diferente. No podríamos hablar de ello. Por eso me disculpo, no podría darte yo una respuesta concreta porque no sé los motivos o fundamentos de estos jueces para haberte rechazado la impugnación, porque yo he visto infinidad de casos de impugnación de paternidad en los juzgados especializados en familia. Son ellos los llamados a resolver y por ello es que si tú buscas en la jurisprudencia, hay también reiteradas opiniones de la Corte Suprema que se han sido elevados en casación, procesos en los cuales se ha impugnado la paternidad de una paternidad declarada en juzgado de paz letrado por filiación extramatrimonial. Entonces tendríamos que analizar tus resoluciones, ¿bien? Avanzamos a la siguiente pregunta. Doctora Johanny, atenta, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta. En un proceso de impugnación de paternidad, si el interesado, mejor dicho, ha sacado una prueba de ADN a su menor hijo, pero en una clínica particular, en el cual en ese documento no figuraba el nombre del menor, y la jueza ha solicitado un nuevo examen en lo que es biolíneas. ¿Cuánto es la probabilidad, doctora? Porque recién se va a llevar a audiencia de deslacrado. ¿Cuánto es la probabilidad de que salga negativo o positivo? Teniendo en cuenta que el primer documento no figuraba los datos del menor. ¿Es confiable así sacar un ADN fuera? Es mi pregunta. Gracias por tu pregunta. Mira tú, lo que ocurre en nuestra realidad supera pues innumerablemente lo que está legislado en nuestro código. Lo que ocurre en la práctica es lo siguiente. Tenemos infinidad de padres que por comentarios, por dudas, muchas veces hasta por bromas, dudan de la paternidad de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Bien, lo que ellos hacen es buscar un laboratorio de ADN. Van, preguntan cuánto cuesta, contratan la prueba, pero le piden que no le pongan los nombres, sino les ponen códigos o seudónimos. Bien, se sacan la prueba de ADN y sale el resultado. Y el resultado, digamos, como el que tú me dices, negativo, no es el padre. Pero si nosotros pensamos que con este resultado nosotros podemos impugnar una paternidad, la respuesta es no. Porque la prueba deberá tener los nombres e identidad de quienes se realizan. Yo no podría admitir a trámite una demanda o admitir una prueba que no contenga los datos de las personas. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿lo hacen en una clínica particular? Te informo que todos los laboratorios que realizan prueba de ADN son particulares. Incluso el laboratorio del Ministerio Público, que también realiza pruebas de ADN, cobra. O sea que también se puede considerar como particular. No existe un laboratorio del Estado que realice la prueba gratuita. No, todos son particulares. El laboratorio más conocido es el Bioline, ¿bien? El más conocido. Pero también existe BioSync, tecnología del ADN y otros, como te he dicho, e incluso el mismo laboratorio del Ministerio Público. Entonces, eso ya depende de las partes con qué laboratorio van a contratar. Ahora, no podemos hablar de probabilidades, sino de certezas. En los procesos de filiación no hablamos de una probabilidad. Una probabilidad se da cuando yo giro la ruleta. Una probabilidad se da cuando yo lanzo unos dados y no sé cuál de las 6 caras me va a salir.
En un proceso de filiación no hablamos de probabilidad, sino por el contrario, hablamos de certeza. ¿Y qué nos va a dar la certeza? El resultado de la prueba de ADN, porque el resultado de la prueba de ADN tiene una probabilidad de ser, no es probabilidad, sino tiene una exactitud, ese es el término. Tiene la exactitud del 99.9999%. O sea, es una prueba casi perfecta. Lo que me ha explicado un biólogo una vez que vino al juzgado es de que la falla puede ser 1 en no sé cuántos millones de pruebas, pero que él hasta el momento no ha visto ello. Y tu pregunta me va a permitir comentarles un caso en la cual un joven ya mayor de edad demanda filiación a su progenitor. Bien, el progenitor absuelve oponiéndose, era un ancianito ya, se realizan la prueba del ADN y el resultado sale negativo. Bien, sale negativo. El joven casi se desmaya, angustiado, preocupado. Le preguntamos si va a realizar contraprueba, dijo que sí. Contraprueba, yo no estoy de acuerdo. Entonces se le dio el plazo para que presente, pagó a otro laboratorio, uno diferente al del supuesto padre, y se realizó la segunda prueba. Bien. Cuando abrimos los resultados de la segunda prueba, también salió negativo. Y miren ustedes, el joven estaba convencido que era su papá, porque su mamá le había dicho que el único hombre que había tenido era su papá y que no cabía la posibilidad de que sea otro hombre. E incluso la señora presentó una declaración jurada que él era el papá, que solamente había estado con él en toda su vida y todo. Bien. Apeló, sacamos la sentencia infundada, apeló. En segunda instancia ordenaron una siguiente prueba. Otra vez salió negativo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que los resultados del ADN son casi perfectos. No he visto hasta el día de hoy, en mi experiencia jurisdiccional, que haya salido un resultado positivo y en una contraprueba negativa. O que haya salido positivo y luego en segunda instancia sacan la prueba negativa. No. Siempre, cuando ha habido contraprueba, el resultado siempre se repite. Entonces, en estos procesos no podemos hablar de probabilidades, sino de certezas, por favor. Avanzamos con la siguiente pregunta. Atento el doctor Saúl Cajahuilica. Adelante, Doctora, doctor. buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Agradecer por la respuesta y felicitarle por la excelente exposición. Doctora, resulta que en un caso es que una pareja de convivientes, bueno, se procrea la mujer tiene un hijo. El conviviente le reconoce todo ello. Pero al pasar de un año y medio al promediar, el conviviente se da cuenta que no es su hijo y la mujer lo corrobora eso, ¿no? Y producto de eso, se separan. Luego regresa a hacer vida en común con el verdadero padre biológico. Entonces, en este caso, doctora, el padre biológico quiere reconocer al hijo, ¿no? Como su propio hijo. Entonces, ¿qué proceso debe hacer y si es Impugnación necesario y de pertinente el paternidad. tema del ADN? Gracias, Por doctora. supuesto que sí. Gracias por tu pregunta. Mira tú, tenemos el caso en el cual el padre biológico quiere reconocer al menor, pero el menor ya está reconocido por el padre legal. Bien, en este caso, el padre biológico debe de realizarse la prueba de ADN con la identidad de ambas partes en cualquier laboratorio de su libre elección. Y con esta prueba de ADN, él debe demandar la impugnación de paternidad ¿contra quién? Contra el padre legal. Bien, entonces el medio de prueba idóneo será la prueba de ADN que va a certificar que él es el padre biológico. Siguiente pregunta, por favor. La doctora Bonnie.
¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches y buenas noches con todo. Gracias por la exposición, doctora. Doctora, permítame por favor hacerle la siguiente pregunta, agregando a la primera pregunta que hizo uno de los colegas, es en relación al reconocimiento, ¿no?, de filiación extramatrimonial, pero cuando el progenitor está fallecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué sucede en el caso de que la sucesión intestada se opone ante esta situación? ¿Continúa el procedimiento y se lleva a cabo sí o sí la prueba de ADN o simplemente el juzgado dice ante la posición de la sucesión intestada no procede el tema del ADN? Esa es más que nada mi pregunta y mi duda. Muchas gracias de antemano, doctora. Gracias por tu pregunta. Miren ustedes, con un ejemplo les voy a explicar. Bien, resulta que yo soy Rocío, tengo 35 años y quiero que en mi partida aparezca quién es mi padre. Bien, le pregunto a mi mamá quién es mi padre y ella me señala su nombre, pero el señor ya está fallecido. Hago la indagación y resulta que el señor tiene una sucesión intestada que está conformada por 3 hijos y una esposa. Bien, entonces yo me asesoro con un abogado y procedo a interponer mi demanda de filiación extramatrimonial contra esta sucesión, que son los herederos de este supuesto padre que yo tengo. Lo primero que van a hacer ellos como demandados es plantear una oposición, pero como le expliqué en la clase, la única forma de que se opongan es que ellos se allanen al resultado de la prueba de ADN. Entonces, para que ellos se opongan al proceso, deberán adjuntar su contrato de ADN en un laboratorio a su libre elección. Esa es la única forma que se allanen. Ellos no podrán decir, no, mi papá ya murió o está el causante extinto, nosotros no podemos asumir. No, la única forma que ellos se opongan es que reconozcan hacerse el ADN y contraten. Entonces contratan el laboratorio y se lleva a cabo la audiencia de toma de muestra y se toman las pruebas sanguíneas y sale el resultado. Porque entre hermanos, así sean medios hermanos, la carga genética tiene semejanza y va a poderse determinar a través de la prueba de ADN si son medios hermanos o no. Bien, entonces es eso lo que corresponde. Tienen que presentar su contrato con el laboratorio de ADN. El proceso de filiación extramatrimonial no concibe, bien, no concibe otra causal de oposición, solo someterse al resultado de la prueba de ADN. Siguiente pregunta, por favor. El doctor Roberto Enrique. Se le está habilitando el audio, doctor. Buenas noches, doctora. De antemano, muchas gracias por todo, por su ponencia y por todas las consultas hechas, las respuestas. Mi consulta básicamente se enfoca a lo que es el procedimiento, doctora. Básicamente, cuando se le oficia al laboratorio, cuando se le indica al señor que debe de ir. Entonces, mi consulta es la siguiente. Tengo una resolución donde invitan al demandado, a la demandante y a la menor a la audiencia de lo que es toma de muestras. Sin embargo, luego, abajo de la resolución, tengo un oficio donde se dirigen al laboratorio ADN Progenie, donde dan otra fecha y otro horario para que esta persona, el laboratorio, acuda a esta audiencia. Entonces, ¿cómo sería la correcta forma, si se ha equivocado el juzgado, o cómo es Ha lo habido un correcto? error humano, hijo. Ha habido un error humano. Gracias por tu pregunta, me va a permitir profundizar el tema. Miren ustedes. Cuando el caballero que se opone presenta su contrato, nosotros como juzgado tomamos conocimiento en qué laboratorio se va a realizar la prueba de ADN. Entonces, al momento que nosotros fijamos la fecha para la toma de muestra, le cursamos un oficio a este laboratorio para que acredite al biólogo que va a extraer las muestras. Entonces, lo que ha pasado en tu caso probablemente es que ha existido un error de digitación o un error humano, porque la fecha de realización de la audiencia debe coincidir con la fecha en la cual le pedimos que venga su personal acreditado al laboratorio.
Y es así que cuando le cursamos un oficio, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que el laboratorio es Biosim, ¿bien? El señor presenta su oposición con el contrato de Biosim, doy por formulada la oposición, dispongo la fecha de realización de toma de muestra y curse ese oficio a Biosim a fin de que acredite a un personal de su representada para la toma de muestra en la misma fecha de que yo he señalado líneas arriba. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? El laboratorio manda otra carta al juzgado y señala que el biólogo que va a realizar la prueba, en este caso, es Juanito Pérez y va a utilizar el kit de toma de muestra porque el material con el cual toman la muestra se denomina kit y tiene un código. Bien, tiene un código. El kit de toma de muestra tal. Entonces, ahí nosotros tenemos por designado el biólogo tal para la participación en la audiencia. Y es él el que asiste el día de la audiencia. ¿Y asiste con qué? Con ese kit enumerado que ha sido dispuesto por el laboratorio. Y ese kit tiene absolutamente todo enumerado. Los colegas que han participado en tomas de muestra, viene con formularios de autorización de la extracción, viene con los hisopos, viene con incluso las agujas, todo su kit establecido es lo que trae el biólogo. No es que por acá tendrá un algodón, por acá tendrá un alcohol, no, él viene con todo establecido. Y para la toma de muestra sanguínea, por ejemplo, siempre se toma del dedo índice o del dedo anular de la mano izquierda. Le dan un pinchazo y sacan ahí la extracción. De la muestra sanguínea sacan de las paredes internas de las mejillas la muestra de saliva. Y todo eso se guarda en unos sobres que son debidamente lacrados. Bien, ahora, un dato que les tengo que dar es que cuando sacan o extraen, mejor dicho, la muestra sanguínea, en algunos laboratorios lo hacen con hisopos, así, largos, el hisopo, la sangre del dedo. En otros laboratorios tienen unas, ¿cómo les puedo decir? A ver, tienen algo así como unas tabletas que son cartulinas, así, que está así cerradito, así son exactamente, así. Y esto se abre y a esta parte de la cartulina extraen toda la muestra sanguínea. Y esto se cierra y esta tableta se mete en un sobre para que vaya al laboratorio. Entonces, los materiales que tiene un laboratorio y otro, en algunos casos varían. Como les he dicho, algunos laboratorios solo trabajan con muestra sanguínea, otros con muestra epitelial y sanguínea. Bien, y algunos con hisopo y otros con cartillas en las cuales se extraen las muestras. Bien, el que trabaja con cartillas es BioLine. Así son unas cartulinitas donde extraen la muestra. En cambio, los otros laboratorios como Biosim, tecnología del ADN, he visto que trabajan con hisopo. Bien, vamos avanzando. Siguiente pregunta. Doctor Ronald Jacobi, atento por favor por su audio. Doctor Ronald Jacobi de la Cruz. Parece que no está atento. Se le va a habilitar el micrófono al doctor Hipólito Chero. Atento, doctor. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, felicitarlo por esta ponencia tan importante en Derecho de Familia. Doctora, Muchas gracias. justamente mi pregunta es el colega, 2 o 3 colegas anteriores, es de que el padre biológico ha impugnado la paternidad del padre legal, ¿no? Entonces, doctora, pero en la demanda hemos adjuntado una prueba de ADN del año 2019. La pregunta es, ¿las pruebas de ADN tienen alguna vigencia, un plazo de duración? O a lo mejor en audiencia se ordenará otra prueba. O sea, esa es la duda que tengo, doctora, por favor.
Le agradezco Bien, la respuesta. mira, las pruebas de ADN no tienen fecha de caducidad ni de vigencia, porque se entiende que es una prueba que refleja los resultados de un análisis sanguíneo y nuestra carga genética no va a variar en el tiempo, ¿bien? Pero eso va a depender mucho del criterio del magistrado que va a resolver la causa, ya que nuestro código en ninguna parte señala que la prueba tiene que ser con un año de antigüedad o con 6 meses o 30 días. Eso va a depender del juzgador. Si el juzgador considera de que la prueba es muy antigua, por ejemplo, estamos 2024 y la prueba es del año 2019, ya pasaron casi 5 años. Entonces, de repente el juzgador va a señalar que se practique una nueva prueba, ¿bien? Pero eso va a depender de cada caso concreto y de cada juzgador, ¿bien? Porque nuestra legislación no lo señala. Avanzamos, por favor. Perfecto, doctora. Le agradezco, doctora. Gracias. Siguiente pregunta. El doctor Nilo. Doctor Nilo, adelante. Doctora, buenas noches. Cuando, a ver, cuando un padre recién se entera la existencia de un hijo de 20 años y esta paternidad fue establecida mediante un proceso de filiación, la pregunta es, ¿puede este hijo solicitar su pensión de alimentos ya que está estudiando en la universidad? Es mi pregunta, doctora. Gracias por la Muchas respuesta. gracias, hijo. Por supuesto que sí. Mira tú. El hecho de que aún sea menor o mayor de edad, por proceso judicial de filiación, lo filien, declaren la paternidad de su progenitor, no lo hace menos ni diferente a los hijos reconocidos voluntariamente. Bien, tienen los mismos derechos al amparo del artículo 6 de nuestra Constitución Política del Perú. Entonces, si este joven tiene 20 años y fue reconocido por sentencia judicial, él tiene expedito su derecho para que plantee su demanda de alimentos. Pero ¿cómo planteará su demanda de alimentos? Como alimentos de mayor de edad. Alimentos de mayor de edad. Cuando una persona mayor de edad solicita alimentos, solo puede basarse en dos causales. La primera, seguir estudios superiores satisfactorios. Tú me señalas que este joven estudia, deberá de adjuntar su constancia de ingreso y su récord académico, ya que su récord académico debe ser aprobatorio para que él sea acreedor a una pensión alimentaria. La otra causal para percibir alimentos un mayor de edad es que sufra de una incapacidad física o psicológica comprobada que no le permita proveer su propia subsistencia. Entonces, la respuesta es que sí puede demandar alimentos sin ningún problema. Siguiente pregunta, por favor. Por favor. El doctor Máximo Mendoza, se le está habilitando el audio, doctor, atento. Doctora, muy buenas noches. Primero felicitarle, muy excelente su ponencia. Doctora, yo tengo un caso de filiación, yo soy el abogado de parte demandante, lo cual se corrió el traslado a la parte demandado y dentro de los 10 días no contestó la demanda, no poseyó nada. Y la jueza declaró como padre y mi pretensión accesoria de alimentos solamente puso, ¿no? Lo que me puse mi pretensión 400 soles, pero no me queda claro, doctora, ¿cómo hago para lo que es pensión alimenticia? ¿Pido liquidación? Claro que sí, hijo. Gracias por tu pregunta. Bien, miren ustedes. Nuestro compañero nos comenta un caso, tiene una sentencia fundada de filiación, lo declararon padre del menor y le fijaron como pretensión accesoria la pensión alimentaria de 400 soles. Resulta que este caballero que fue demandado en filiación no cumple con el pago de pensiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que pedir la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, adjuntando que el estado de cuenta de la cuenta alimentista del Banco de la Nación.
El secretario procederá a emitir la liquidación y se les correrá traslado por 3 días. La parte demandada podrá observar o la parte demandante también. Si es que no hay observación o si es que hubiera observación, se resuelve, bien, y se aprueba la liquidación. Se aprueba la liquidación y se le notifica a las partes. Aprobación que contiene el requerimiento de pago. Después de esta aprobación con requerimiento, se espera el plazo de 5 días que es para que pague y se emite el auto de remisión de partes al Ministerio Público para que instaure el proceso de omisión a la asistencia familiar en proceso inmediato. Ese es el procedimiento. Mientras nosotros tengamos como pretensión principal o como pretensión accesoria lo que es la prestación de alimentos, siempre se va a poder solicitar la liquidación en ese expediente. Seguimos con la siguiente pregunta, por favor. Doctor José Chipana, atento, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Excelente su ponencia. Quería consultarle acerca de un caso específico, es sobre la declaratoria de paternidad, pero está realizada por sentencia judicial a través de la ley 2847 de ese entonces, y sus modificatorias, ¿no? Que es declaratoria judicial de paternidad, de filiación extramatrimonial, ¿no? Ya, lo que sucede en este casito es que a la persona la notifican, pero este no llega a oponerse en el plazo que exige la ley, no que son los 10 días, sino que esta persona toma conocimiento de que le habían puesto una demanda de paternidad recién con la sentencia. Se oponen a la sentencia, pero después la declara infundada y todo eso, ¿no? Entonces, por mandatos judiciales que lo declaran padre. Esta persona cumple con sus pensiones que le fijan también en el mismo proceso accesoriamente, pero siempre mantuvo la duda, ¿no? De saber si era el padre o no de esa menor en ese entonces, que tenía 14 años aproximadamente. A la fecha de hoy ya tiene 20 años. Entonces, cuando ha cumplido los 18 años, de mutuo acuerdo, tanto la supuesta hija como el supuesto padre deciden hacerse una prueba de ADN de forma particular, ¿no? Entonces, en esa prueba de ADN le da como resultado que no son ni papá ni hija, ¿no? Uno con el otro. Entonces, mi pregunta va, ¿cuál sería la vía idónea para cuestionar esa paternidad, ¿no? Porque ya es cosa juzgada, como hace un momento un colega también le manifestó, en un inicio sí se plantea una demanda por impugnación de paternidad, pero el juzgado especializado de familia indica que es improcedente porque justamente por ese fundamento de que ya es cosa juzgada y que la persona ha tenido en su oportunidad, ha tenido en el tiempo la oportunidad de poder oponerse a que se le declare padre judicialmente, ¿no? Sí, doctora, por favor. Por ese camino de impugnación, tú encuentras una barrera de la improcedencia, podrías optar por la nulidad del acta de nacimiento. Bien, por la nulidad del acta de nacimiento. Tu fundamento será tu prueba de ADN. Bien, puedes optar por esa vía, a fin de que se declare nula el acta de nacimiento. Avanzamos a la siguiente pregunta. Doctorita, buenas noches. Buenas ¿Me escucha? noches. Sí, la escucho. Ok, muchas gracias. Doctorita, agradecer su ponencia que es magnífica, ya la estoy escuchando la segunda vez y realmente tiene bastantes conocimientos amplios en temas de familia. La siguiente pregunta que voy a realizar es acerca del tema de la anulabilidad del tema de la paternidad, ¿no? En relación a una demanda, y ya está en etapa incluso para entrar en audiencia, ¿es necesario tal vez una prueba científica de ADN cuando la parte demandante que está presentando la nulidad haya tenido
una declaración jurada por parte de la demandada, en este caso de la mamá de los pequeños, una declaración jurada que indica que él no es el padre biológico de las menores y que estas dos otras personas, son dos niñas de distintos padres, son las que cuáles son los padres biológicos, y en la declaración jurada notarial, todo legalizado, al momento de cursar traslado a estos padres biológicos, ellos con escrito se allanan al proceso a fin de que efectivamente indiquen que ellos son los padres biológicos. ¿Sería necesario en este caso tal vez la prueba científica cuando las partes ya han concertado en relación a resolverlo lo más pronto posible? Y como segunda pregunta se me quedó la Por duda. partes, vamos. Primero te contesto una y me preguntas la segunda, ¿bien? Mira tú, si tú me preguntas mi opinión personal, bien, yo considero que sí se tiene que sacar la prueba de ADN. ¿En cautela de qué? Del interés superior del menor, que es lograr determinar su identidad. Bien, porque no podemos estar sometiendo a procesos a la identidad de los menores, porque eso les genera un perjuicio psicológico y emocional. Entonces, si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que sí se debe de someter a una prueba de ADN. ¿Por qué? Porque a un inicio ya un padre voluntariamente reconoció. Ahora podemos tener una declaración jurada o un allanamiento, pero la prueba certera en los procesos de filiación es el ADN. Considero que sí debe realizar. ¿Cuál es tu segunda pregunta? Ok, doctora. Sí, bueno, en razón porque el juzgado que donde se ha planteado la demanda no solicitó prueba científica. Bueno, y la segunda pregunta es, y me quedó con la duda tal vez del participante anterior, en las cuales, bueno, el que uno ya pasó, en las cuales indicaba en la contraposición de las pruebas, porque efectivamente, ¿qué sucedería si la parte que está impugnando la paternidad presenta una prueba científica de parte en un laboratorio X, pero en las cuales les salga positivo o negativo, en este caso la paternidad, pero en audiencia y a través a pedido de oficio del juzgado, salga una prueba que salga positivo, o sea, dos pruebas Contrario. distintas. Claro, Bien, contrarias. se da Doctorita. validez a la prueba del juzgado. ¿Por qué? Porque la prueba que han realizado de manera particular fuera del proceso judicial, a mí como magistrado no me consta cómo la realizaron. No me consta. En cambio, la prueba que se realiza dentro del proceso judicial, dentro del ámbito jurisdiccional, quien da fe de su realización es el juez y verifica en presencia de él que se extraigan las muestras, en su presencia se apertura el sobre. Si es que existiera una prueba particular que salió negativo y a nivel jurisdiccional sale positivo, tiene validez la de nivel jurisdiccional. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. El doctor Mauricio Patiño. Buenas noches, doctora. Primero, Buenas felicitar su gran disertación. Mi pregunta iba, por ejemplo, si se declara la paternidad judicial, ¿no? ¿Qué jurisprudencia o mecanismo legal hay, por ejemplo, cuando una vez que se ha declarado la paternidad judicial y el demandado, digamos, este, va al recurso de lo que es la apelación, ¿no? Se le concede la apelación con efecto suspensivo, ¿correcto? Pero accesoriamente se pide el tema de alimentos, pero el tema de alimentos queda, como se dice, en stand-by, ya que a pesar que se fija una anticipación, ¿no? Del tema de alimentos, con esta apelación con efecto suspensivo no puede hacer, digamos, requerir o solicitar a la entidad donde él trabaja para que le puedan ir haciendo los descuentos correspondientes a ley. Ya tengo la solución a tu pregunta, no te preocupes. ¿Bien? Mira tú, tienes una sentencia de filiación extramatrimonial y como pretensión accesoria
tienes la fijación de una prestación de alimentos. Digamos, como él tiene trabajo fijo, que te hemos fijado el 20% de su remuneración. Resulta que el caballero apela en el extremo de la prestación de alimentos y se concede, como tú mismo lo has dicho, con efecto suspensivo porque el proceso principal es la filiación. Se eleva el expediente. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para que de inmediato procedan a descontarle al caballero de sus remuneraciones? Está señalado en nuestro Código Procesal Civil, que es la ejecución anticipada del pago de pensión de alimentos. Así se llama. Tú presentarás un escrito en el cual solicites que al amparo del interés superior del menor se ejecute anticipadamente la sentencia. Y el juez dispondrá que se aperture un cuaderno con un incidente de ejecución anticipada y se cursará oficio a la entidad empleadora del obligado para que ya procedan a descontar, sin que se haya declarado consentida la sentencia. Bien, tenemos otra pregunta más. La doctora Naura Llosa. Intento, por favor. Aló, doctora, buenas noches. Buenas noches. Agradecida por su enorme participación siempre que nos da a los abogados. Doctora, rápidamente, tengo dos preguntas. La primera, que usted nos indicó que de acuerdo al artículo 137 y el 400, si no me equivoco, doctora, donde indicaban que había un tiempo, un plazo para impugnar, y cuando era por parte del padre, tenía que pasar un año el plazo. Usted nos dijo en su exposición que eso ya quedaba desfasado o podíamos Solicitar la no hacer. inaplicación. Exacto. ¿De acuerdo a qué casación, doctora? Miren, acá les voy a compartir una que he encontrado hoy día cuando estaba preparando la clase. Miren ustedes. Tenemos acá varias resoluciones que están en la misma página del Poder Judicial, que son de consultas. Por ejemplo, acá tenemos la consulta 3113-2012, bien, que resuelve declarar infundada las excepciones de caducidad y prescripción, en el extremo que precisa que resulta incompatible el artículo 400 del Código Civil. Todas esas resoluciones, bien, las van a tener ustedes en su plataforma de estudio para que puedan leerlas y analizarlas. ¿Qué es lo que dicen estas consultas? Que el plazo límite que le pone el artículo 400, el artículo 136, 132, si no me equivoco, son barreras que impiden el acceso a la justicia. Bien, y por lo tanto resuelven inaplicar esos artículos y proseguir con el trámite de las impugnaciones de paternidad. Pero nosotros podríamos decir, ¿podría yo hacer la impugnación de paternidad un derecho de acción imprescriptible? La respuesta es no. ¿Por qué? Al declarar inaplicable estos artículos, ya nosotros pasamos a dejar de lado la regulación especial y pasamos a aplicar la regulación general. ¿Y qué dice la regulación general? Que todo derecho de acción prescribe a los 10 años. ¿No es verdad? Entonces, este derecho de acción en el caso de la impugnación de paternidad, podríamos decir que se pueda prescribir a los 10 años, pero no podríamos nosotros decir que se volvió imprescriptible. Pero las resoluciones las van a tener ustedes en su plataforma de estudio, bien, para que puedan analizar. Siguiente pregunta, por favor. El doctor Simón Mati. Doctor Simón, adelante. Doctora, buenas noches. Agradecer por por su experiencia, ¿no? Doctorita, quisiera consultarlo de que
En caso que se presente una demanda de filiación como pretensión principal y pretensión accesoria, alimentos, se puede acumular en pretensión accesoria los gastos de embarazo o alimentos de pre y postnatal. Gracias por tu pregunta. Mira tú, me había olvidado de ese aspecto tan importante. Me has hecho acordar. Bien, mira tú, ¿qué es lo que dice nuestra norma para que podamos otorgar gastos de embarazo, gastos pre y postnatales? Bien, ¿qué dice nuestra norma? Nuestra norma dice que aquel menor que ha sido reconocido podrá su progenitora demandar gastos de embarazo, pre, postnatal en el plazo que no exceda un año desde el nacimiento del menor. Entonces, yo no puedo acumular los gastos prenatales o gastos de embarazo al proceso de filiación, porque es un requisito sine qua non anterior a la interposición de la demanda que el menor esté reconocido. No se puede acumular. ¿Qué es lo que corresponde? Que tú primero demandes filiación extramatrimonial, bien, salga la sentencia, se declare consentida, se oficia al registro, emiten un nuevo acta de nacimiento en la cual el menor ya está reconocido judicialmente por su padre y a mérito de ese documento recién interpones tu demanda de gastos de embarazo. No es posible. Bien. Avanzamos. La doctora Esmeralda. Doctora, buenas noches. Doctora, yo tengo una duda. Usted mencionó en su exposición que en caso de no contar con una prueba de ADN se puede solicitar al juez mediante un proceso judicial. Mi pregunta sería si lo hago dentro de la demanda de impugnación de paternidad y bajo qué artículo me podría acoger yo para solicitar al juez esa prueba de ADN. Le comento rapidito por qué. Porque el demandado, tengo un caso de que al señor nunca le notificaron y ya el juez señaló la filiación extramatrimonial y que se le declare padre biológico al señor, ¿no? Entonces yo quiero solicitar esta impugnación de paternidad porque él nunca tomó conocimiento de esa demanda, de ese reconocimiento. Bien. Mira tú, lo que puedes hacer es solicitar en prueba anticipada una prueba de ADN y ahí logras obtener la prueba de ADN y luego puedes plantear la impugnación de paternidad o la nulidad del acta de nacimiento como nulidad de acto jurídico. Ok, doctora. Gracias. Bien, gracias. Miren ustedes, antes que me olvide, Suri, también, la inaplicación del plazo para impugnar la paternidad es alrededor de 15 resoluciones que ustedes van a poder leer. Para no saturar nuestra plataforma, lo que voy a hacer es mandarle el link a Suri para que lo suba a su plataforma y de ahí ustedes puedan descargarlas, ¿bien? Eso nada más quería comentar. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, doctora. La doctora Elizabeth Soto, atenta, por favor. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Gracias por la excelente ponencia. Realmente soy su seguidora. Me sigo en varias plataformas. Doctorita, mi pregunta es la siguiente. Si la madre, ¿cómo se llama? Hace reconocer al hijo de su pareja como hijo y él la firma todo, y después de tiempo, pero él tiene dudas, y después de tiempo se da cuenta que no es su hijo, demanda lo que es impugnación de paternidad. Ella ya por situación, no sé, aquí se ha ido del país con menor porque se ha llevado al hijo. Él la demanda, se solta la demanda en donde se encuentra, pero ella contesta y diciendo que él es el papá y todo lo demás. Aún se le ha exhortado para que diga quién es el padre y no quiere dar nombre del padre. O sea, no quiere por ningún motivo dar nombre de quién es el papá biológico del menor, ¿no? En este caso,
¿qué se le puede hacer? Y además ella no se encuentra en el país, ya está fuera del país, ¿no? Está fuera con el menor. ¿Vive como residente ya fuera del país Sí, o...? en España. Ah, mira tú. Pues bien, podrías hacer un requerimiento, pero ya has iniciado, tú me dices, el proceso de impugnación y te lo han admitido sin que presentes ninguna prueba. A ver, ¿quién me preguntó? La doctora Elizabeth, doctora. A ver, Elizabeth, te pregunto. O sea, ya están en el proceso de impugnación de paternidad y tú no adjuntaste el ADN. ¿Esa es tu pregunta? No, sí se juntó el ADN porque el señor antes de que el hijo viaje, porque tenía dudas, ya son 6 años que en sí lo ha El reconocido, ADN inclusive era negativo. el ADN era negativo, Ya, el perfecto. ADN. Entonces ya no hay necesidad de un nuevo ADN, hija. Si tú tienes un medio probatorio idóneo como el ADN con los datos del menor y del papá legal, en el cual sale que es negativo, ya no hay necesidad de sacar un nuevo ADN. Ella en la demandada, la madre biológica, puede decir en su contestación que él es el padre, pero para poder refutar ese fundamento ya tú tienes pues el medio probatorio con el ADN negativo. Entonces no va a haber necesidad de que la convoquen a una nueva audiencia de toma de muestra, no, si ya obra ya el medio probatorio. Lo que Ya, va a porque proceder ella, sí, es que el sí, juez sí, emita. diga. Ya, porque de todas maneras el juez, la última conversación dijo de que no, que tiene que ella decir cuál es el padre para que el menor tenga los apellidos del padre porque no puede, ¿no? O sea, Eso sí es importante porque no se trata de un proceso en el cual yo sé que el derecho o el objetivo del padre que impugna es que quiten sus datos de esa partida, ¿no es verdad? Que ya no esté su firma, que no esté su nombre. Pero exactamente. el proceso de impugnación de paternidad al tratarse de menores de edad es un proceso que va mucho más allá porque no solamente se trata de quitarle los apellidos a un menor, sino de establecer su identidad. Si la progenitora no señala quién es el padre biológico, ese menor prácticamente va a quedar como un menor sin identidad. ¿Qué apellidos le vamos a poner? Entonces, si esta señora no señala, tú podrías solicitar se le requiera bajo apercibimiento de multa. Bien, entonces ir pidiendo así, y yo estoy segura que en un momento sí lo va a tener que decir y que se tienen que hacer todos los apercibimientos de ley a fin de que ella cumpla, porque tenemos que velar por el interés superior del menor. Sí, lo que ella le ha dicho internamente a mi patrocinado es de que no se preocupe porque alimentos no te voy a pedir ya que lo tengo a bebé en España, así que olvídate. Es lo único, no quiere dar lo que es los nombres del papá y lo deja ahí con toda esta incertidumbre, ¿no? Y también le exhortamos para que le diga, pues, diga porque todo niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres, ¿no? Claro, en efecto, pero es importante que se le hagan los requerimientos, pero el juez no va a esperar indefinidamente en el tiempo los requerimientos, va a tener que resolver. Sí, ya, doctora. Entonces voy a hacer esos requerimientos, voy a solicitar lo mismo. Muchas gracias, doctora. Bendiciones. Sí, hasta luego. Siguiente pregunta, por favor. El doctor Reider. Adelante, doctor. Sí, doctora, buenas noches. Quería hacer una consulta. En las diapositivas estaba leyendo de que la impugnación de paternidad lo puede realizar el madre, el niño y el padre biológico, y no lo puede realizar el padre legal. Quería tener en Puede hacer claro el padre ese... legal. Sí lo puede hacer también el padre legal, no hay ningún problema. Lo puede hacer el padre legal, el padre biológico, la madre o el hijo. Ellos lo pueden hacer. Siguiente pregunta, por favor. El doctor Hugo. Doctor Hugo.
Doctor Hugo se le está habilitando ahí. Adelante. Doctor Hugo, adelante, su audio está Sí, activo. doctora, buenas noches y felicitar de antemano por la... doctora, sí, aló, Aló, buenas aló, noches. Buenas noches, ¿me doctor. escucha? Sí, le escucho. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, sí, buenas noches, doctora. Doctor, es un caso de impugnación de paternidad en que el padre legal se ha hecho el examen de ADN en el mismo laboratorio y el padre biológico también, en los cuales sale negativo del padre legal, que no es el papá, y sale positivo, o que es del El padre papá biológico. biológico. Los dos pruebas se ha presentado ante el juzgado Bien. y la jueza ordena nuevamente un examen, ¿no? En cambio, el otro, por ejemplo, el padre legal se ha allanado, ¿no? Ha aceptado que no es el papá. Y a pesar de eso, la juzgadora ha solicitado nuevamente que se lleve este examen de laboratorio, ¿no? La prueba. Bien. Miren ustedes. Esa sería mi pregunta, doctora. Bien. Ese es el criterio de la juzgadora y ahí tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque nuestra legislación señala que para impugnar la paternidad nosotros tenemos que tener un medio de prueba idóneo para impugnar esa paternidad. Y en este caso, todas las causales son subsumidas por la prueba de ADN. Bien, entonces, si esta juzgadora considera que lo más certero es poder realizar la prueba de ADN dentro del proceso, ella lo puede disponer, porque nosotros sabemos que el juez es quien conduce el proceso. Bien, en este caso, si a mí me preguntarías mi criterio personal, bien, yo si es que veo que ya existe una prueba de ADN de las partes se están allanando, ya sería innecesario someter a una prueba de ADN adicional. Pero si en este caso la juez lo está disponiendo, van a tener que someterse. Porque incluso no vas a poder ni apelar, porque si tú apelas, la decisión va a ser concedida sin efecto suspensivo con calidad de diferida. Y va a ser lo mismo que nada. Entonces, el camino es seguir lo que dice el juez y someterse a la prueba de ADN. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Bien, doctores, dos preguntas más. Vamos a culminar ya la sesión, por favor. El doctor Peter Sandoval. Adelante, doctor. Buenas noches, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Aló, buenas noches. Sí, se le escucha, doctor. Adelante. Doctora, a ver, un caso en concreto. Yo he respondido una demanda de que a mi defendida le ha demandado el padre biológico de su hijo, que realmente no llega a ser el padre, pero es la persona quien ha reconocido. Entonces, esta persona demanda a la mamá biológica y al papá biológico. Ya, yo le sugerí, y yo previo prueba de ADN, el señor ya se había hecho una prueba de ADN en el cual salió negativo. Entonces yo le sugerí que se allanara la demanda a mi defendida, considerando que existía una prueba de ADN, y ella misma dijo, no, que sí, él no es el papá, él lo firmó voluntariamente, a sabiendas que no era el padre. Ahora el papá biológico también, que no ha firmado, ya está dispuesto a reconocer al menor. Pero ¿qué ha pasado con la juzgadora? Ha declarado improcedente, el allanamiento, señalando que se trata de derechos indisponibles y que debe ser dilucidado en audiencia. Sin embargo, no ha fijado fecha de audiencia. Esa es una de las preguntas, doctora. Ahora, en el otro caso, ¿qué pasaría con el menor en ¿Por cuanto qué a no han fijado audiencia? la doctora no ha citado fecha de audiencia? Entonces ya le hemos solicitado ya en reiteradas oportunidades. En reiteradas oportunidades, doctora, con escrito, y hasta la fecha no se pronuncia la magistrada, ¿no? O sea, no queremos llevar al caso extremo. Hay que acercarse al juzgado para solicitar, conversar con el secretario para que ¿Ya? pueda fijar la fecha de audiencia. En efecto, bastantes si audiencias muy buenas. es que tienen todos estos temas, si es que tienen todos estos temas de
que ya existe una prueba de ADN certera, pero el juez considera no considerar el allanamiento. A ver, apaguen su micrófono, por favor. Les pido apaguen su micrófono, gracias. Entonces, si es que la juez considera declarar improcedente el allanamiento, significa que el procedimiento va a continuar y lo que corresponde es que usted solicita la realización de la audiencia y se disponga la prueba de ADN. Porque lo que el juez está diciendo al declarar improcedente el allanamiento, está diciendo de que ellos no pueden allanarse y lo que se busca es tener certeza respecto a la identidad del menor. Y esa identidad se va a dar únicamente sacando la prueba de ADN en despacho judicial. Entonces el juez se va a guiar por lo que saquen la prueba de ADN en el despacho judicial. Eso es lo que te está diciendo. Me parece raro que no hayan fijado fecha para audiencia. Es un poco extraño, de repente es un error material, pero sí lo tendrías que solicitar. Si tú me dices que ya presentaste tu escrito y no existe pronunciamiento, tienes que recurrir al juzgado para solicitar se provea tu escrito. Tendremos la última participación del doctor Luis. Bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, ante todo, felicitarla por gran, extraordinaria disertación. Gracias a lo que usted, del conocimiento que usted tiene, nos está brindando a nosotros, a cada uno de ustedes. En esa parte le agradezco de mi parte. Doctora, el motivo de mi pregunta es el siguiente. Hace un momento le estaba escuchando yo detalladamente de que usted estaba indicando de que en caso, por ejemplo, de que el menor haya nacido dentro de un matrimonio, ya no es necesario que hagamos la filiación extramatrimonial, porque ya se sobreentiende de que ya el menor prácticamente al nacer de un matrimonio ya está reconocido por el papá. Así es. Y en este caso, doctora, también quería hacer una pregunta, como el tema también corresponde a lo que es todo lo que es familia civil. Quería preguntarle, doctora, si al demandado le corresponde en un proceso de alimentos o de filiación y alimentos, puede interponer medios probatorios extemporáneos al amparo del artículo 429 del Código Procesal Civil, o no le corresponde, doctora, porque ese artículo señala que al interponer la demanda se pueden interponer medios probatorios extemporáneos referidos a hechos nuevos y al contestar la demanda o al reconvenir, pero a lo que he leído ese párrafo se sobreentiende, creo que le deja el derecho solo a la parte demandante, más no al demandado. Bien, miren ustedes, gracias por tu pregunta. Mira tú, vamos a responder primero la primera pregunta, que es respecto a la filiación matrimonial. Debe quedar claro que si yo estoy casada y mi esposo no reconoce a mi niño, yo no debo de ir a una filiación extramatrimonial. No corresponde porque yo estoy casada. Bastará con que yo saque una copia del acta de mi matrimonio y me dirija al registro civil y al mérito de mi acta de matrimonio, ese menor va a ser inscrito como hijo de mi matrimonio y va a ser declarado hijo de mi cónyuge, porque esos son los efectos del matrimonio. Bien, entonces no hay necesidad de recurrir a un proceso judicial si es que tú eres casado y tu hijo ha nacido dentro del matrimonio. Ahora, la segunda pregunta que estaba referida a, disculpa, ¿me puedes recordar? Se me acaba de ir la pregunta. Activa tu micrófono, por favor. Osuri, apóyame. La segunda pregunta estaba referida a... A ver, un momento, doctor, no recuerdo. El Luis se llama. Vamos a activar. Hay dos Luises. ¿Cuál de ellos estará?
A ver, por favor, los estudiantes apoyen, Doctor se me ha ido Luis. la segunda pregunta. Ah, los medios Sí, doctora. extemporáneos. Bien, gracias. Sí, doctora, Mira estaban tú, referidos a los medios sí, a probatorios los medios extemporáneos. extemporáneos. Mira tú, el procedimiento de filiación extramatrimonial está regido bajo la ley 3628 y es un procedimiento especial, ¿bien? Que no tiene estación de medios probatorios extemporáneos. ¿Y qué medio probatorio extemporáneo podría suplir a una prueba de ADN? En el proceso de filiación extramatrimonial no existe. Si yo soy la demandante y pido que el Juanito reconozca a mi hijo, sale el mandato declaratorio de paternidad. ¿Yo qué medio probatorio extemporáneo podría adjuntar? Si el único medio de prueba idóneo es el acta de nacimiento de mi hijo que no está reconocido y los datos de Juanito. No cabría un medio probatorio extemporáneo. Ahora, la única causal para interponer la oposición es que yo me someta a los resultados del ADN. Una vez que yo me opongo y adjunto el contrato con el laboratorio de ADN, ¿qué medio probatorio extemporáneo como demandado podría presentar? Tampoco no cabe la posibilidad porque dentro del procedimiento no existe estación de actuación de medios probatorios, porque el procedimiento es similar a un proceso ejecutivo, sencillo, corto. Dictamos mandato declaratorio de paternidad. ¿Se opone o no? Sentencia. No hay estación de medios probatorios extemporáneos, porque aquí no vamos a analizar un aspecto general que se pueda acreditar con varias pruebas. No, la prueba es una sola, la prueba de ADN. Por lo tanto, los medios probatorios extemporáneos no se pueden aplicar en los procesos de filiación extramatrimonial, porque no vaya a ser que alguien salga y me diga, ya venció el plazo de oposición y quiero presentar un medio probatorio extemporáneo de la prueba de ADN. Eso es imposible. Los plazos son completamente perentorios. Bien, antes de terminar voy a responder una pregunta del chat que me ha parecido interesante, que es, ¿qué pasa si es que a mí me demandaron filiación extramatrimonial, me fijaron pensión de alimentos, le saco una prueba de ADN al niño y no es mi hijo? ¿Cómo queda la pensión de alimentos? Eso es muy sencillo. Antes que plantees tu impugnación, bien, tú puedes presentar, bien, esa prueba de ADN al juzgado de paz letrado y solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia de alimento. Bien, porque nuestra ley dice que si se acredita que por prueba de ADN el supuesto padre no es el padre biológico, se le suspende el pago de la pensión de alimentos e incluso se puede ordenar que le devuelva todas las pensiones pagadas. Ahora, impugnaste la paternidad, te declararon fundada tu sentencia. ¿Qué haces para recuperar todas las pensiones impagas? Solicitas una liquidación en el juzgado de paz letrado donde está la sentencia de alimentos a fin de solicitar la devolución. Bien, queridos estudiantes, les agradezco a todos por haber asistido a la clase del día de hoy. Espero de que hayamos entendido lo que es la filiación y sus modalidades, que es la matrimonial y extramatrimonial, y cómo se puede impugnar la paternidad. Los invito a seguir a ANDAP en sus redes sociales, ya que se tienen programados diversos cursos todavía que están vigentes en Derecho de Familia. Los invitamos a seguirnos en siguientes oportunidades. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Rocía, a usted por la excelente disertación. El día de mañana tenemos otra sesión más del proceso de pensión de alimentos actualizado con la ley 31364. Bien, doctores, con eso vamos a culminar esta sesión. Agradecerles a todos por su participación, aquellos doctores que todavía no se han inscrito para nuestra sesión. El costo está de 20 soles. En este momento estoy compartiendo los números de contactos de nuestras asesoras de ventas para que les pueda enviar la información correspondiente con respecto a esta sesión del día de hoy. A ver.
Voy a dejar de grabar todavía, doctor.